Mi esposa falleció de cáncer. En el funeral, la mujer de mi hijo gritó, «Esto es culpa de ese perdedor que no pudo pagar el tratamiento». Lloré desconsoladamente hasta que mi hijo tomó el micrófono, la llamó para que se acercara y reveló algo que dejó a todos boquiabiertos. «Me alegro de que estés aquí. El olor a mentiras era asfixiante. Me quedé allí de pie con mi traje negro, el mismo que Tiffany me había ayudado a elegir para nuestro 40º aniversario de boda hacía solo 2 años, mirando fijamente el ataúd de caoba que albergaba a la única mujer a la que había amado jamás. La iglesia metodista de San Marcos estaba abarrotada, cada banco lleno de rostros que reconocía de 4 décadas de misas dominicales, barbacoas del barrio y las fiestas de cumpleaños de Fred cuando era niño. Pero nada de aquello parecía real. Tiffany se había ido. Tras 22 meses de lucha contra el cáncer, de noches sin dormir en las sillas del hospital, de cogerle la mano durante las sesiones de quimioterapia que la dejaban demasiado débil para levantar la cabeza, por fin había encontrado la paz. Debería haber sentido alivio por ella. En cambio, lo único que sentía era un vacío aplastante, como si alguien me hubiera vaciado el pecho y no hubiera dejado más que un eco. Mantuve la mirada fija en el ataúd, centrándome en el ramo de rosas blancas que Fred y yo habíamos elegido juntos. A Tiffany siempre le encantaron las rosas blancas. Las había plantado por todo nuestro patio trasero en Maple Street, convirtiendo nuestra pequeña parcela en esquina en algo que parecía la portada de una revista. Cada primavera pasaba horas podando y regando, hablando con esas rosas como si fueran viejas amigas. «Papá». La voz de Fred a mi lado era tranquila, tensa. Lo miré y vi mi propio dolor reflejado en su rostro. A sus 37 años, hoy parecía más mayor de lo que era, con el peso de haber perdido a su madre grabado en las arrugas que le rodeaban los ojos. Su esposa Maya estaba de pie a su otro lado, perfectamente serena con su vestido negro de diseño, el pelo rubio recogido en un elegante moño. No había derramado ni una sola lágrima durante el servicio. El pastor estaba diciendo algo sobre el descanso eterno y el plan de Dios, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo podía formar todo esto parte de un gran diseño? ¿Cómo podía tener sentido ver cómo el amor de mi vida se desvanecía hasta desaparecer? Su cuerpo la traicionaba a pesar de todos los tratamientos que probamos, todos los especialistas a los que consultamos, todas las oraciones que susurramos en la oscuridad. Había gastado $120,000 en tratamientos durante esos 22 meses. Cada céntimo de nuestros ahorros, cada dólar que pude pedir prestado hipotecando nuestra casa, los tratamientos experimentales en Houston que el seguro no cubría. La clínica de terapia nutricional en Arizona, que prometía milagros. El Centro de Medicina Integrativa de California, donde cobran $3,000 a la semana por esperanza disfrazada de curación. Al final, nada de eso importó. Cuando concluyó el servicio y la gente empezó a salir, ofreciendo sus condolencias en voz baja, sentí como si me estuviera ahogando. La señora Patterson, la vecina de al lado, me apretó la mano y me susurró algo sobre que Tiffany estaba en un lugar mejor. Mi hermano David me dio una palmada en el hombro, con los ojos enrojecidos. Nuestra vieja amiga Margaret prometió traer guisos, como si la comida pudiera llenar el vacío que Tiffany había dejado. Estaba estrechando manos y asintiendo, actuando por inercia, cuando la voz de Maya atravesó el suave murmullo de condolencias como una navaja. «Todo esto es culpa suya». Sus palabras resonaron claras y agudas en la iglesia, que de repente se había quedado en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Qué? Maya dio un paso al frente, y su máscara, cuidadosamente compuesta, se deslizó para revelar algo frío y acusador debajo. Su voz se hizo más fuerte, llegando a todos los rincones de la iglesia. «Esto es culpa de ese perdedor que no pudo pagar el tratamiento que ella necesitaba». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que las rodillas me fallaban, que se me cortaba la respiración. A nuestro alrededor, la gente jadeaba. Oí a la señora Patterson emitir un pequeño sonido de sorpresa. «Maya», dijo Fred en voz baja, pero no hizo nada por detenerla. «No, Fred, alguien tiene que decirlo». Se volvió hacia la multitud de dolientes, muchos de los cuales ahora me miraban con confusión y creciente recelo. La dejó morir porque era demasiado tacaño para buscarle ayuda de verdad, demasiado terco para admitir que tal vez, solo tal vez, había opciones que no exploró porque costaban demasiado. Mis manos comenzaron a temblar.
Todos los ojos de aquella iglesia estaban ahora puestos en mí, y podía ver cómo la duda se apoderaba de sus rostros. Esas personas me conocían desde hacía décadas. Me habían visto entrenar al equipo de béisbol infantil de Fred. Nos habían visto a Tiffany y a mí en todas las comidas comunitarias de la iglesia y en todos los eventos del barrio. Pero las palabras de Maya estaban sembrando semillas de sospecha, y podía ver cómo echaban raíces. «Eso no es cierto», logré susurrar. Pero mi voz era demasiado débil, demasiado quebrada para transmitir convicción alguna. «¿No es así?». La voz de Maya ganaba fuerza, alimentada por la atención. «¿Cuántas veces mencionaron los médicos ensayos clínicos que rechazaste por el coste? ¿Cuántos tratamientos experimentales rechazaste porque no los cubría el seguro?». Quería gritar que todos los médicos nos habían dicho que los ensayos tenían pocas posibilidades de éxito, que los tratamientos experimentales eran más propensos a causar sufrimiento que a curar. Quería explicar que ya nos había llevado a la ruina intentando ganar tiempo, que había explorado todas las opciones que tuvieran siquiera una mínima posibilidad de ayudar, pero las palabras no me salían. «Maya, ya basta». La voz de Fred era ahora más firme, pero seguía sin mirarme. Mantenía la mirada fija en su mujer, y entre ellos pasó algo que no pude descifrar. «¿Es suficiente, Fred? ¿Es suficiente que tu madre esté muerta porque tu padre antepuso su cuenta bancaria a la vida de ella?». La acusación flotaba en el aire como el humo de una explosión. Me sentí físicamente mal, con el estómago revuelto mientras miraba a mi alrededor, a los rostros de personas que antes me respetaban. Ahora parecían inseguras, preocupadas. Algunos ya cuchicheaban entre sí, las semillas del veneno de Maya echando raíces y extendiéndose. «Lo gasté todo», dije, con voz apenas audible. «Le di todo lo que tenía». Maya se rió, un sonido agudo y amargo que resonó en las paredes de la iglesia. «¿Todo, de verdad? Entonces, ¿por qué sigue habiendo dinero en tu cuenta de ahorros? ¿Por qué sigues teniendo una casa mientras ella está bajo tierra?». La miré fijamente, incapaz de comprender la crueldad de lo que estaba haciendo. Este era el funeral de Tiffany. Estas eran personas que la querían, que habían venido a despedirse y a honrar su memoria. Y Maya lo estaba convirtiendo en una ejecución pública. «Papá». Fred finalmente me miró, y por un momento me pareció ver algo parecido a la compasión en sus ojos. Pero luego volvió a apartar la mirada, con la mandíbula apretada y las manos cerradas a los lados. El silencio se prolongó, roto solo por el incómodo arrastrar de pies y el sonido lejano del tráfico en la calle. Me di cuenta de que todos esperaban que me defendiera, que respondiera a las acusaciones de Maya, pero ya no me quedaban fuerzas. Las ganas de luchar se me habían esfumado en el momento en que Tiffany exhaló su último aliento. En lugar de eso, me di la vuelta y caminé hacia la salida, con las piernas sintiéndose como si pertenecieran a otra persona. Detrás de mí volví a oír la voz de Maya, ahora más suave, pero aún resonante. «Es tan trágico que alguien que debería haberla protegido se convierte en la razón por la que no pudo salvarse». Llegué al aparcamiento antes de que brotaran las lágrimas. De pie junto a mi viejo Honda Civic, el mismo coche en el que Tiffany y yo habíamos ido a innumerables citas médicas, me derrumbé por completo. No solo por el dolor, sino por la horrible constatación de que mi propio hijo se había quedado allí parado viendo cómo su mujer me destrozaba, y no había dicho nada para impedirlo. Durante 40 años, Tiffany y yo habíamos construido una familia basada en el amor y el respeto. Habíamos criado a Fred para que fuera honesto, leal y amable. Habíamos acogido a Maya en nuestra familia con los brazos abiertos cuando se casaron hace 9 años, tratándola como a la hija que nunca tuvimos. Y así fue como terminó todo, conmigo solo en el aparcamiento de una iglesia, preguntándome si de alguna manera había fallado, no solo como marido, sino también como padre. Lo peor ni siquiera fueron las acusaciones de Maya, fue el silencio. Fue Fred allí de pie sin decir nada, mientras su mujer destrozaba todo lo que Tiffany y yo habíamos construido juntos. Fue la creciente certeza de que había perdido no solo a mi mujer, sino también a mi hijo. Mientras conducía de vuelta a casa por las calles familiares de nuestro barrio, pasando por las casas donde Tiffany y yo habíamos hecho amigos, pasando por el parque donde habíamos empujado a Fred en los columpios, me sentí más solo de lo que jamás me había sentido en mis 63 años de vida. La casa de la calle Maple me pareció vacía y fría cuando crucé la puerta principal. Las gafas de lectura de Tiffany seguían sobre la mesa de la cocina, junto a un libro que nunca terminaría.
Su taza de café estaba en el fregadero, esperando a ser lavada. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado, pero ella se había ido para siempre. Y al parecer, yo estaba completamente solo. 3 días después del funeral, empezaron las llamadas telefónicas. La primera llamada llegó mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente un tazón de cereales que se había empapado hacía 20 minutos. No había comido nada en condiciones desde que murió Tiffany, y todo me sabía a cartón. Bueno, Vicente, soy Margaret. La voz de mi vieja amiga sonaba tensa, cautelosa, de una forma que inmediatamente me puso a flor de piel. Quería saber cómo estabas. Me las arreglo, mentí, removiendo los cereales con la cuchara. Hubo una larga pausa. Entonces Margaret carraspeó. Vicente, tengo que preguntarte algo, y espero que no te ofendas. Aquello que dijo Maya en el funeral sobre los tratamientos, se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con eso? Bueno, algunos hemos estado hablando y nos preguntamos si tal vez hay más detrás de la historia. Quiero decir, todos sabemos que quieres a Tiffany, pero Maya parece tan segura de esos ensayos clínicos. Dejé la cuchara con las manos temblorosas. Margaret, lo intenté todo. Todos los tratamientos que recomendaron los médicos, todas las opciones que tuvieran siquiera una posibilidad de ayudarla. Claro, claro, dijo rápidamente, pero pude oír la duda en su voz. Es solo que Maya mencionó algunos tratamientos específicos y bueno, ella es de la familia. Ella sabría de estas cosas, ¿no? Después de colgar, me quedé sentado en el silencio de mi cocina, sintiendo como si las paredes se me echaran encima. Se trataba de personas que me conocían desde hacía décadas, que me habían visto cuidar de Tiffany en todas las etapas de su enfermedad. Sin embargo, las palabras de Maya habían bastado para sembrar la duda en sus mentes sobre mi carácter. La segunda llamada la recibí de mi hermano David esa misma tarde. Mira, Vicente, no digo que me crea lo que dijo Maya, pero quizá deberías hablar con alguien, un terapeuta o algo así. Este tipo de culpa tras perder a una pareja es normal. ¿Pero culpa? Le interrumpí. David, ¿de qué exactamente crees que soy culpable? Suspiró profundamente. No lo sé, tío. Solo sé que Maya parecía bastante molesta por algunas opciones de tratamiento que fueron rechazadas. Quizá ella sabe algo que nosotros no sabemos. Le colgué. Para el jueves, Maya me había llamado 2 veces, pero dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. No podía soportar oír su voz para escuchar cualquier nuevo veneno que se estuviera preparando para esparcir. Pero a última hora de esa tarde, mientras estaba sentado en mi sillón reclinable viendo la televisión sin verla realmente, Fred finalmente llamó. «Papá, tenemos que hablar». ¿De verdad? Mi voz sonó más plana de lo que pretendía. Maya está muy molesta por cómo fueron las cosas en el funeral. Cree que quizás se pasó de la raya, pero es que ella también está de luto, ya sabes. Quería mucho a mamá. Casi me eché a reír ante lo absurdo de la situación. Maya, que apenas había venido a visitarla durante la enfermedad de Tiffany, salvo para preguntar por la cobertura del seguro o para sugerir que quizá un tratamiento más barato fuera igual de eficaz. Maya, que había pasado el último año de vida de Tiffany, haciendo comentarios sutiles sobre lo mucho que se estaban acumulando las facturas médicas. Tu mujer me acusó de dejar morir a tu madre porque era tacaño, Fred, delante de todos nuestros conocidos en su funeral. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Fred volvió a hablar, su voz era cautelosa, mesurada. Ha estado hablando con algunas personas sobre el caso de mamá. Encontró información en Internet sobre tratamientos que podrían haber ayudado. ¿En Internet? Sentí como la ira me ardía en el pecho por primera vez desde el funeral. Ha estado investigando el cáncer de tu madre en Internet. Solo intenta entenderlo, papá. Quiere asegurarse de que se hizo todo lo posible. La forma en que lo dijo, tan neutra, tan diplomática, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Este era mi hijo. El niño al que había enseñado a montar en bicicleta, con el que me había quedado despierto durante innumerables noches de llantos cuando era un bebé, al que había animado en cada partido de fútbol y en cada graduación. Y él me preguntaba si había hecho todo lo posible por salvar a su madre. Fred, quiero que me escuches con mucha atención, le dije, con la voz temblorosa por contener la emoción. Gasté $120,000 en tratamientos para tu madre, hipotequé nuestra casa, cobré mi fondo de jubilación, la llevé en coche a Houston 12 veces para una terapia experimental que la ponía tan mal que no podía retener ni el agua. Le sostuve la mano durante sesiones de quimioterapia que duraban 8 horas.
Dormí en sillas de hospital durante meses. Lo hice todo. Todo lo que el médico dijo que podría ayudar. Otra larga pausa. Entonces Fred dijo en voz baja, Maya cree que había otras opciones. Maya cree. Repetí las palabras lentamente, sintiendo su peso. Tu madre está muerta, Fred. Murió en mis brazos después de luchar más de lo que nadie debería tener que luchar jamás. Y tu mujer está jugando a ser detective en Internet, intentando demostrar que la maté por negligencia. Eso no es lo que está diciendo papá, ¿verdad? Me levanté y me acerqué a la ventana que daba al jardín de rosas de Tiffany. Incluso en la oscuridad, pude distinguir las siluetas de sus arbustos cuidadosamente arreglados, porque eso es exactamente lo que parecía en el funeral. Fred estuvo callado tanto tiempo que pensé que había colgado. Cuando por fin habló, su voz sonaba tensa. Mira, sé que esto es duro. Todos estamos de luto, pero Maya ha encontrado información sobre un ensayo clínico en el Johns Hopkins que podría haber sido una opción. Solo quiere entender por qué no se siguió adelante. Cerré los ojos, apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana, porque el doctor Richardson dijo que no era adecuado para el caso de tu madre, ya que los efectos secundarios habrían sido peores que la enfermedad, pues ella ya estaba tan débil que el tratamiento la habría matado más rápido que el cáncer. Quizá deberíamos haber pedido una segunda opinión. Las palabras me golpearon como una bofetada. Había pedido segundas opiniones, terceras opiniones. Había consultado a oncólogos en 3 estados diferentes, pero Fred no lo sabía porque no había estado presente durante la mayor parte del proceso. Había estado ocupado con su trabajo, con Maya, con su propia vida, mientras yo navegaba sola por el laberinto de tratamientos, especialistas y compañías de seguros con Tiffany. Sí que pedimos segundas opiniones, Fred. Múltiples opiniones de médicos que realmente examinaron a tu madre, no de sitios web que tu mujer encontró en Google. Maya solo intenta ayudar. Maya está intentando destruirme. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, pero ya no me importaba, y al parecer lo está consiguiendo. Fred volvió a suspirar. Papá, nadie está intentando destruirte. Solo intentamos entender qué pasó. Mamá solo tenía 63 años. Debería haber tenido más tiempo. ¿Crees que no lo sé? Se me quebró la voz. ¿Crees que no repaso cada decisión, cada tratamiento, cada conversación con cada médico? ¿Crees que no me pregunto si había algo más que pudiera haber hecho? El silencio al otro lado del teléfono era ensordecedor. Fred, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincero conmigo. ¿Te crees lo que dijo tu mujer? ¿Crees que dejé morir a tu madre porque fui demasiado tacaño para conseguirle un tratamiento adecuado? La pausa que siguió fueron los segundos más largos de mi vida. Cuando Fred finalmente respondió, su voz era tan baja que casi no le oí. Ya no sé qué creer, papá. Después de colgar, me quedé sentado en mi sillón reclinable hasta el amanecer, mirando la foto de Tiffany, Fred y yo de la pasada Navidad que estaba sobre la repisa de la chimenea. Todos sonreíamos, reunidos alrededor del árbol en este mismo salón. Tiffany ya estaba enferma entonces, aunque no sabíamos lo poco que le quedaba de vida. Estaba delgada, pero seguía siendo hermosa, seguía luchando. Fred nos rodeaba a las dos con el brazo, con el aspecto del hijo devoto que creía haber criado. Ahora, ese mismo hijo se preguntaba si había querido lo suficiente a su madre como para salvarle la vida. A la mañana siguiente me encontré en la cafetería de la esquina, donde Tiffany y yo solíamos desayunar todos los sábados por la mañana. Pedí un café y me senté en nuestra mesa habitual. El vinilo rojo estaba agrietado por el paso del tiempo, pero resultaba cómodo por lo familiar que era. Estaba tratando de reunir el valor para comer algo cuando Maya entró. Me vio de inmediato y se acercó, deslizándose en el asiento frente a mí sin que la invitara. Se veía impecable, como siempre. Llevaba un maquillaje impecable y un peinado que seguramente le había llevado una hora conseguir. Vicente, me alegro de haberte encontrado. Su voz era suave, preocupada, nada que ver con la acusación tajante del funeral. Esperaba que pudiéramos hablar. ¿Y tú? Mantuve la mirada fija en mi taza de café, sin atreverme a mirarla. Quiero que sepas que lo que dije en el funeral surgió del dolor. Yo también quiero a Tiffany, y me cuesta entender por qué tuvo que morir cuando podría haber habido otras opciones. Por fin levanté la vista hacia ella, y lo que vi en sus ojos no era dolor. Era cálculo. Un cálculo frío y meticuloso. ¿Qué otras opciones, Maya? Sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecía un documento.
Bueno, por ejemplo, estaba ese ensayo clínico en el Johns Hopkins, el destinado a pacientes con su tipo específico de linfoma. Encontré los criterios de selección en Internet, y ella habría cumplido los requisitos. El doctor Richardson nos habló de ese ensayo. Dijo que el tratamiento era demasiado agresivo para alguien en el estado de tu suegra. Maya arqueó ligeramente las cejas. ¿Pedirais una segunda opinión al respecto? Consultamos a otros 3 oncólogos. Todos coincidieron. Por un instante, algo pasó por su rostro. Decepción, frustración. Luego, la expresión de preocupación volvió a aparecer. ¿Y la clínica de amunoterapia en Alemania? Leí sobre tasas de éxito notables en casos como el suyo. La miré fijamente. Maya, esa clínica cobra $50,000 por adelantado sin garantía de éxito. No teníamos $50,000 en efectivo. Pero podrías haberlos pedido prestados. Podrías haber hipotecado la casa. Sí que hipotequé la casa. Así es como pagué los tratamientos en Houston. Frunció el ceño y volvió a mirar su teléfono. Bueno, ¿y qué tal vender algunos activos? Sé que tú y Tiffany teníais algunas cosas de valor. Esos muebles antiguos, su colección de joyas. Y ahí estaba. La verdadera razón de esta conversación quedó clarísima. Maya no estaba cuestionando mis decisiones por el dolor o el amor hacia Tiffany. Estaba haciendo inventario. Maya, ¿por qué estás aquí realmente? Levantó la vista de su teléfono y por una fracción de segundo, su máscara se deslizó por completo. Lo que vi debajo fue pura y fría ambición. Entonces sonrió y volvió a aparecer la nuera preocupada. Solo quiero asegurarme de que Tiffany reciba todo lo que se merece, Vicente. Eso es lo que la familia hace por los suyos. Mientras la veía desplazarse por su teléfono, tomando notas sobre tratamientos, costes y opciones, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Esto no tenía que ver con la justicia para Tiffany. Se trataba de algo completamente distinto. Y fuera lo que Maya estuviera planeando, apenas estaba empezando. Estaba construyendo un caso contra mí, pieza a pieza, pregunta a pregunta, y mi propio hijo la estaba ayudando a hacerlo. La semana siguiente trajo una ola de frío que parecía calarme hasta los huesos, y se negaba a marcharse. Me encontré pasando la mayor parte del tiempo en la silla de Tiffany, junto a la ventana del salón, envuelta en la manta que ella había tejido a ganchillo durante su primera ronda de quimioterapia. La casa parecía enorme y vacía. Cada sonido resonaba en las paredes que antes se llenaban con su risa. Estaba allí sentada el martes por la mañana, viendo al gato del vecino merodear por el jardín de rosas de Tiffany, cuando vi que el coche de Maya entraba en mi camino de entrada. Se me hizo un nudo en el estómago al verla salir, esta vez no sola, sino con una mujer a la que no reconocí. Se quedaron junto al coche varios minutos, la desconocida tomando notas en un portapapeles, mientras Maya señalaba diferentes partes de la casa. 20 minutos después, se habían ido sin siquiera llamar a mi puerta. Esa noche, Fred volvió a llamar. Su voz sonaba diferente, de alguna manera, más controlada de lo que había estado desde el funeral. Papá, quería decirte que Maya y yo estamos revisando algunos de los papeles de mamá. Ya sabes, para ayudarte a organizarte. ¿Qué papeles?, pregunté, aunque algo en su tono me inquietaba. Solo historiales médicos, documentos del seguro, ese tipo de cosas. Maya pensó que podría ser útil tenerlo todo en orden para la declaración de la renta. Fruncí el ceño. Maya nunca había mostrado interés en ayudar con el papeleo antes. Durante la enfermedad de Tiffany, había dejado claro que lidiar con las facturas médicas y las reclamaciones al seguro era demasiado deprimente para ella. Puedo encargarme de mi propio papeleo, Fred. Lo sé, papá, pero hay mucho. Y Maya tiene experiencia con este tipo de cosas por su trabajo. Maya trabajaba como coordinadora de facturación médica en una gran clínica al otro lado de la ciudad. Ella solo quiere asegurarse de que no se pase nada por alto. Después de colgar, fui al archivador del estudio de Tiffany, donde guardábamos todos los historiales médicos. El cajón seguía cerrado con llave, tal y como lo había dejado. Pero algo no me cuadraba. La llave estaba en el mismo escondite, detrás del marco de la foto, pero parecía que los papeles del interior se habían movido ligeramente. Quizá estaba siendo paranoico. Quizá el dolor me hacía ver amenazas donde no las había. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien había estado revisando nuestros documentos privados. El jueves estaba en el supermercado cuando escuché a 2 mujeres hablando en el pasillo de los cereales. Las reconocí de la iglesia, aunque no recordaba sus nombres. Margaret me contó que Vicente se había negado a llevar a su mujer a un hospital especial porque era demasiado caro.
Una de ellas decía, «Eso es terrible. Pobre Tiffany. Imagínate saber que tu marido ha antepuesto el dinero a tu vida». Abandoné el carrito y salí de la tienda, con las manos temblando tanto que apenas podía arrancar el coche. Esa tarde, Maya me llamó directamente por primera vez desde nuestra conversación en la cafetería. «Vicente, espero que no te importe, pero he estado investigando un poco más sobre el caso de Tiffany. He encontrado algo que creo que deberías saber». «¿Qué tipo de investigación?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Bueno, me he puesto en contacto con algunos grupos de defensa de pacientes y me han hablado de recursos que podrían haber estado disponibles. Programas de ayuda económica para tratamientos experimentales, fondos benéficos para pacientes con cáncer, ese tipo de cosas». Apreté el teléfono con más fuerza. «Maya, ¿qué estás insinuando exactamente?». «No estoy insinuando nada. Solo digo que quizá hubo opciones que se pasaron por alto con todo el estrés de la situación. Estos grupos de defensa tienen experiencia ayudando a las familias a moverse por el sistema. ¿Y qué creen estos grupos de defensa que se debería hacer ahora?». Hubo una pausa, y cuando Maya volvió a hablar, su voz había adoptado un tono más formal. «Bueno, algunos de ellos han mencionado que las familias a veces emprenden acciones legales cuando consideran que la negligencia médica o las limitaciones económicas han dado lugar a una atención inadecuada». Las palabras me golpearon como un jarro de agua fría. «Acciones legales. Estaba hablando de demandas. Maya, ¿estás insinuando que fui negligente al cuidar de tu suegra?». «No estoy insinuando nada, Vicente. Solo estoy barajando todas las opciones para entender lo que pasó». «¿No quieres saber si se hizo todo lo posible por Tiffany?». Después de que colgara, me quedé mirando el teléfono durante un buen rato. Maya ya no se limitaba a sembrar dudas. Estaba preparando algo más grande, algo que podría destruir lo que quedaba de mi vida. Esa tarde, Fred apareció en mi puerta sin avisar. Parecía cansado, estresado de una forma que no le había visto desde sus exámenes finales de la universidad. Se quedó en el porche un momento, como si estuviera reuniendo valor antes de hablar. «Papá, ¿puedo pasar? Tenemos que hablar». Lo llevé al salón, fijándome en cómo sus ojos recorrían todo como si lo viera por primera vez. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas con fuerza delante de él. «Papá, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincero conmigo». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué pasa?». «La noche que mamá murió en el hospital, tú estabas a solas con ella cuando ocurrió, ¿verdad?». La pregunta fue tan inesperada, tan extraña, que por un momento no pude hablar. «Fred, ¿qué clase de pregunta es esa? Solo respóndeme, por favor. ¿Estabas solo con ella cuando murió?». «Sí, estaba solo con ella. Tú y Maya os habíais ido a casa a dormir un rato. Las enfermeras estaban al final del pasillo. Ella simplemente dejó de respirar tranquilamente. Le sostuve la mano hasta el final». Fred asintió lentamente, pero no me miraba a los ojos. «¿Y llamaste a las enfermeras enseguida?». «Por supuesto llamé a las enfermeras. Fred, ¿de qué va todo esto?». Se quedó en silencio durante un largo rato, mirándose las manos. Cuando por fin levantó la vista, había algo en su expresión que no pude descifrar. Dolor, tal vez, o confusión. Maya ha estado haciendo preguntas sobre esa noche, sobre la secuencia de los acontecimientos. Parece que ella cree que quizá hubo algún retraso a la hora de pedir ayuda. Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. ¿Un retraso? «Fred, tu madre se estaba muriendo. Los médicos nos habían dicho que era cuestión de horas. Cuando dejó de respirar, llamé a las enfermeras inmediatamente. ¿Qué es lo que está insinuando Maya exactamente?». «No lo sé, papá. Sinceramente no sé qué está insinuando, pero ha estado haciendo llamadas para preguntar sobre los protocolos de cuidados paliativos, hablando de cómo los familiares a veces toman decisiones que podrían no ser lo mejor para el paciente. La implicación era tan horrible, tan inconcebible, que al principio no pude asimilarlo. Luego, poco a poco, comprendí el pleno significado de sus palabras. Ella cree que yo maté a tu madre». Las palabras salieron apenas como un susurro. El rostro de Fred se desmoronó. «Papá, ya no sé qué pensar. Maya me enseña estos artículos sobre negligencia médica, sobre casos en los que los familiares tomaron decisiones que condujeron a muertes evitables. Tiene toda esta investigación sobre tratamientos que supuestamente no probamos, recursos económicos a los que supuestamente no accedimos, y ahora está cuestionando si la muerte de mamá fue realmente tan natural como parecía». Miré fijamente a mi hijo,
a este hombre al que había criado para que fuera honesto, amable y justo. Y vi a un extraño, a alguien capaz de sentarse en mi salón y sugerir que yo había asesinado a su madre. Fred, mírame. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Mírame y dime qué crees que podría hacerle daño a tu madre. Dime que crees que soy capaz de dejarla morir o algo peor. Me miró a los ojos solo por un instante, y en ese instante vi algo que me dio la primera esperanza que había sentido en semanas. Duda. No duda sobre mí, sino dudas sobre lo que le estaban contando. No quiero creerlo, papá, pero Maya tiene tantas pruebas, tantas preguntas que no puedo responder. Y tiene razón en una cosa. Todavía tienes dinero en los ahorros. Todavía tienes la casa. Todavía tienes el dinero del seguro de vida de mamá. Si de verdad te gastaste todo intentando salvarla, ¿cómo es posible? Cerré los ojos, sintiendo el peso de tener que justificar mi amor por mi esposa ante mi propio hijo. Porque el dinero del seguro de vida llegó después de que ella muriera, Fred. Porque dejé de gastar en tratamientos cuando los médicos nos dijeron que no quedaba nada más que intentar. Porque en algún momento tuve que aceptar que ninguna cantidad de dinero iba a traerla de vuelta. Cuando abrí los ojos, Fred me miraba fijamente con una expresión que no lograba descifrar. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Entonces dijo algo que me sorprendió por completo. Papá, necesito que confíes en mí, pase lo que pase. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las cosas se van a complicar más antes de que mejoren. Maya está decidida a seguir adelante con esto y no puedo detenerla. Pero necesito que sepas que, por muy mal que parezcan las cosas, por mucho que parezca que estoy haciendo o diciendo, necesito que confíes en mí. Las palabras fueron tan inesperadas, tan diferentes de todo lo que había estado diciendo durante la última semana, que no supe cómo responder. Fred, ¿de qué estás hablando? Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Solo prométemelo, papá. Prométeme que confiarás en mí, incluso cuando no tenga sentido. No lo entiendo. Se detuvo en la puerta con la mano en el pomo. Cuando se volvió, había algo en sus ojos que parecía casi una disculpa. Lo harás. Espero que lo entiendas. Después de que se marchara, me quedé sentado en el salón hasta bien pasada la medianoche, tratando de darle sentido a nuestra conversación. ¿Qué había querido decir Fred con que confiara en él pasara lo que pasara? ¿Por qué había cambiado por completo su actitud, pasando de acusadora a casi protectora? ¿Y por qué tenía la extraña sensación de que mi hijo estaba tratando de decirme algo que no podía decirme directamente? A la mañana siguiente, me despertó el sonido de mi teléfono sonando. Apenas eran las 7:00, pero la voz de Maya sonaba aguda y urgente cuando contesté. Vicente, necesito preguntarte algo. He estado revisando el historial médico de Tiffany y he encontrado algunas discrepancias en el cronograma del tratamiento. ¿Discrepancias? Sí, hay lagunas en la documentación, citas que se programaron, pero que al parecer nunca tuvieron lugar, opciones de tratamiento que se discutieron, pero que nunca se llevaron a cabo. Empiezo a preguntarme si tal vez hubo algún tipo de patrón sistemático de negligencia. Me incorporé en la cama de repente, completamente despierto. Maya, ¿qué es lo que realmente buscas? Busco la verdad, Vicente, y creo que la verdad es que Tiffany no recibió los cuidados que se merecía. Creo que se tomaron decisiones que antepusieron las preocupaciones económicas a su bienestar, y creo que alguien debe rendir cuentas por ello. Se hizo el silencio al otro lado de la línea por un momento, y cuando Maya volvió a hablar, su voz se había vuelto fría y profesional. He contactado con un abogado, Vicente, alguien especializado en casos de negligencia médica y negligencia familiar. Cree que podría haber motivos para una demanda por homicidio culposo. Se me heló la sangre. ¿Una demanda contra quién? Contra ti, Vicente, por incumplir tu deber como principal cuidador de Tiffany y responsable de las decisiones médicas. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con un estruendo. Podía oír la voz de Maya que seguía hablando, pero las palabras sonaban lejanas e irreales. Iba a demandarme, iba a llevarme a los tribunales y acusarme públicamente de matar a mi esposa por negligencia. Cuando por fin cogí el teléfono, Maya estaba explicándome algo sobre procedimientos legales y recopilación de pruebas. Maya, para. Mi voz apenas se oía. Deja de hablar. Vicente, sé que esto es duro de oír, pero vas a demandarme por la muerte por negligencia de mi propia esposa. Voy a buscar justicia para Tiffany. Alguien tiene que hablar por ella, ya que ella no puede hablar por sí misma.
Fue mi esposa durante 41 años, Maya. La amé más que a mi propia vida. Entonces deberías haber actuado en consecuencia cuando más te necesitaba. Se cortó la línea. Me quedé allí sentado en la cama, mirando fijamente el teléfono, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Maya ya no se limitaba a difundir rumores, ni a hacer preguntas incisivas o acusaciones veladas. Estaba declarando la guerra, y lo peor era que yo seguía sin saber de qué lado estaba mi hijo. El despacho del abogado era tal y como lo esperaba y temía. Paredes revestidas de paneles de caoba repletas de intimidantes volúmenes jurídicos, un escritorio enorme que parecía diseñado para que los visitantes se sintieran pequeños, y el penetrante olor a cuero y colonia cara. Me senté frente a Robert Harrison, el abogado con el que Maya me había amenazado, tratando de mantener algo de dignidad mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Señor Holloway, le agradezco que haya venido a discutir este asunto, dijo Harrison, con voz profesionalmente neutra. Entiendo que este es un momento difícil para usted. ¿Es cierto?, pregunté, yendo directo al grano. ¿De verdad mi nuera tiene intención de demandarme por la muerte de mi esposa? Harrison juntó las yemas de los dedos, estudiándome con sus ojos azul pálido. La señora Maya Holloway ha consultado con nuestro bufete en relación con lo que ella cree que pudieron haber sido decisiones médicas inadecuadas tomadas en nombre de la difunta. Ha planteado algunas preguntas convincentes sobre opciones de tratamiento que quizá no se exploraron adecuadamente. Preguntas convincentes. Repetí la frase lentamente, saboreando su amargura. Señor Harrison, gasté hasta el último dólar que tenía tratando de salvar a mi esposa. Consulté a especialistas en 3 estados. Probé todos los tratamientos que tuvieran siquiera una remota posibilidad de ayudarla. Entiendo que esa es su perspectiva, señor Holloway. Sin embargo, la señora Holloway ha aportado documentación que sugiere que se rechazaron ciertas opciones de tratamiento con una alta tasa de éxito, posiblemente por motivos económicos. Me incliné hacia adelante. ¿Qué documentación? Harrison abrió una gruesa carpeta y sacó varias hojas de papel. Investigaciones en Internet sobre ensayos clínicos, programas de ayuda económica que podrían haber estado disponibles, protocolos de tratamiento de otros centros médicos que muestran tasas de supervivencia más altas para casos similares al de su esposa. No pude ocultar el disgusto en mi voz. Señor Harrison, ¿está considerando seriamente presentar una demanda por homicidio culposo basándose en búsquedas en Google? Su expresión no cambió. La señora Holloway también ha indicado que puede haber circunstancias cuestionables en torno al momento real de la muerte, retrasos en solicitar asistencia médica, decisiones tomadas sin consultar a otros miembros de la familia. La acusación me golpeó como un puñetazo. Está sugiriendo que precipité la muerte de mi esposa. Está insinuando que las circunstancias justifican una investigación. Lo miré fijamente, tratando de comprender la profundidad de la malicia de Maya. No le bastaba con acusarme de ser demasiado tacaño para salvar a Tiffany. Ahora estaba insinuando que yo había contribuido activamente a su muerte. Señor Harrison, ¿qué espera ganar Maya con esta demanda? Justicia para la difunta, y por supuesto, puede que haya una indemnización económica acorde con la pérdida sufrida debido a la supuesta negligencia. Una indemnización económica. Ahí estaba. El verdadero motivo detrás de toda la investigación, las acusaciones y la indignación moralista de Maya. Quería dinero, y estaba dispuesta a destruirme para conseguirlo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Harrison consultó sus notas. En casos de esta naturaleza, las indemnizaciones pueden oscilar entre $100,000 y varios millones, dependiendo de las circunstancias, la esperanza de vida prevista del fallecido y su potencial de ingresos. Me sentí mal. Tiffany no había trabajado fuera de casa en 20 años, ya que se había dedicado por completo a criar a Fred y a llevar nuestra casa. Pero al parecer, Maya y este abogado pensaban que su vida tenía un precio que yo podría haberme obligado a pagar. Y si me declararan responsable, ¿quién recibiría esta indemnización? Como nuera del fallecido y miembro de la familia inmediata directamente afectada por la pérdida, la señora Holloway estaría entre los principales beneficiarios. Por supuesto que lo estaría. Al salir de la oficina de Harrison y conducir de vuelta a casa por las calles familiares de mi barrio, me sentí más sola de lo que jamás me había sentido en mi vida. Maya no solo estaba decidida a destruirme económica y socialmente, sino que además iba a sacar provecho de ello. Y mi hijo, el chico al que había criado para que valorara el honor y la integridad, aparentemente iba a dejar que lo hiciera.
Pero cuando entré en mi camino de entrada, el coche de Fred ya estaba allí. Estaba sentado en los escalones del porche delantero, con un aspecto más agitado del que le había visto desde el funeral. «Papá, tenemos que hablar ahora mismo». Le seguí al interior, fijándome en cómo se dirigió inmediatamente a las ventanas y corrió las cortinas. Sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa de centro, con la pantalla hacia abajo. «Fred, ¿qué pasa?». Se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordaba de su adolescencia, cuando intentaba reunir el valor para confesar algún error. «Papá, tengo que contarte algo, y necesito que escuches todo lo que voy a decir antes de reaccionar. ¿Puedes hacerlo?». Asentí con la cabeza, aunque el estómago me daba vueltas de nerviosismo. Maya lleva meses planeando esta demanda, desde antes de que muriera mamá. Las palabras me golpearon como un mazazo. «¿Qué? Déjame terminar, papá, por favor». La voz de Fred sonaba tensa, pero urgente. Hace 3 meses, Maya empezó a hacerme preguntas sobre las finanzas de mamá, sobre su testamento, sobre qué pasaría con sus bienes cuando ella muriera. Pensé que solo estaba siendo práctica, tratando de ayudarnos a prepararnos para lo inevitable. Miré fijamente a mi hijo, incapaz de asimilar lo que estaba oyendo. Luego empezó a investigar el caso médico de mamá, pero no para ayudar. Estaba buscando formas de demostrar que se le había prestado una atención inadecuada. Estaba preparando un caso por negligencia, incluso mientras mamá aún estaba viva. ¿Y tú sabías de esto? El rostro de Fred estaba angustiado. Al principio no. Pensé que solo intentaba comprender la situación médica. Quizás buscaba opciones de tratamiento que los médicos no habían mencionado. Pero luego empecé a darme cuenta de cosas. Llamadas telefónicas que atendía en privado, sitios web que visitaba, documentos que imprimía. Hizo una pausa y respiró hondo. «Papá, Maya lleva 6 semanas en contacto con ese abogado. Se reunió con él por primera vez 2 semanas antes de que mamá muriera». Sentí como si me estuviera ahogando. 2 semanas antes de que Tiffany muriera, Maya ya estaba planeando demandarme por haberla matado. Sí, y hay más. Fred sacó su teléfono y abrió lo que parecía una aplicación de grabación. «Papá, lo he estado documentando todo. Cada conversación, cada llamada telefónica, cada reunión con el abogado. He estado fingiendo seguirle el juego para poder averiguar exactamente qué planeaba hacerte. La has estado grabando durante el último mes. Escucha esto». Tocó la pantalla y la voz de Maya llenó la habitación, clara e inconfundible. «El viejo no sabrá que le ha golpeado. Para cuando hayamos terminado, estará tan destrozado que nos entregará todo con tal de que esto se acabe». Otra voz respondió: «Male, ¿y estás segura de que tu marido respaldará tu versión de los hechos?». Maya se rió, un sonido frío que me puso los pelos de punta. «Fred hará lo que yo le diga. Es débil, igual que su padre. Además, soy yo quien tiene toda la investigación, todas las pruebas. ¿Quién va a creer a Vicente antes que a mí?». Fred detuvo la grabación, con el rostro pálido. «Papá, ella no solo va tras el dinero. Quiere destruirte por completo. Quiere la casa, el dinero del seguro de vida, la herencia de mamá, todo». Me desplomé en mi silla, abrumada por la magnitud de la traición de Maya. «Pero Fred, ¿por qué? ¿Por qué me odia tanto?». «Porque a mamá nunca le cayó bien». La voz de Fred era tranquila, casi apologética. «Mamá siempre fue educada, siempre amable, pero Maya sabía que mamá la calaba a la perfección. Sabía que si le pasaba algo a mamá, perdería su influencia sobre mí, perdería su lugar en esta familia. Así que decidió asegurarse de que, si no podía contar con la aprobación de mamá, al menos se quedaría con la herencia de mamá. Y tú has estado fingiendo estar de acuerdo con esto durante un mes». Fred asintió con tristeza. «Tenía que hacerlo, papá. Era la única forma de averiguar hasta dónde estaba dispuesta a llegar, de conseguir pruebas de lo que realmente estaba planeando. Pero me ha estado matando verla destrozarte mientras yo fingía creer sus mentiras». Miré a mi hijo. Lo miré de verdad, y vi algo que no había notado antes. La tensión alrededor de sus ojos, el peso que parecía estar cargando. No había sido débil ni desleal. Había estado jugando un juego peligroso para protegerme. «Fred, ¿y qué hay de las cosas que me dijiste? Las preguntas sobre si había hecho lo suficiente para salvar a tu madre». «Tenía que hacerte esas preguntas, papá». Maya lo escuchaba todo. Vigilaba cada conversación entre nosotros. Si no hubiera dado la impresión de dudar de ti, habría sabido que me había dado cuenta de su plan. «Entonces, ¿nunca creíste en sus acusaciones?».
Los ojos de Fred se llenaron de lágrimas. Papá, te vi cuidar de mamá todos los días durante casi 2 años. Te vi dormir en las sillas del hospital, cogerle la mano durante la quimioterapia, investigar todas las opciones de tratamiento posibles. Sé que la querías. Sé que hiciste todo lo humanamente posible para salvarla. Por primera vez desde el funeral de Tiffany, sentí que podía respirar. Mi hijo no me había traicionado. Me había estado protegiendo. ¿Qué hacemos ahora, Fred? Se secó los ojos y se enderezó, y pude ver algo de la firmeza de Tiffany en su expresión. Ahora la detendremos. Tengo horas de grabaciones, papá. Tengo documentación de sus reuniones con el abogado, su investigación sobre cómo construir un caso por negligencia, sus planes para manipular los testimonios de los familiares. Tengo todo lo que necesitamos para demostrar que toda esta demanda es fraudulenta. Pero es tu mujer. Fred se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era firme. Dejó de ser mi mujer en el momento en que decidió intentar destruir a mi padre para sacar dinero de la muerte de mi madre. Sacó otro trozo de papel y lo reconocí como algún tipo de documento legal. ¿Qué es eso? Los papeles del divorcio. Los presenté esta mañana. Lo miré con asombro. ¿Vas a dejarla? La dejé en el momento en que me di cuenta de lo que estaba planeando. Simplemente no podía decírtelo hasta tener pruebas suficientes para detener su demanda. Me miró a los ojos. Papá, mamá me crió para valorar el honor y la integridad por encima de todo lo demás. Maya se olvidó de eso cuando decidió declarar la guerra a nuestra familia. Mientras estaba allí sentado mirando a mi hijo, a este hombre que había arriesgado su matrimonio y soportado semanas de tormento emocional para protegerme, sentí algo que no había sentido desde que murió Tiffany. Orgullo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Fred sonrió, y por primera vez en semanas, la sonrisa le llegó a los ojos. Mañana le daremos al señor Harrison un tipo de prueba muy diferente a la que espera, y le demostraremos a Maya que eligió a la familia equivocada para intentar destruirla. Por primera vez desde que perdí a Tiffany, sentí que tenía un aliado en esta lucha. Mi hijo nunca me había abandonado. Había estado luchando por mí todo este tiempo. La reunión familiar que Maya había exigido se fijó para el domingo por la tarde a las 2 en el mismo salón parroquial donde Tiffany y yo habíamos asistido a innumerables cenas compartidas y reuniones comunitarias a lo largo de los años. Maya había insistido en un lugar neutral, alegando que quería testigos para asegurarse de que todo se llevara a cabo correctamente. No tenía ni idea de que Fred y yo estábamos cayendo en su trampa con nuestros propios planes, cuidadosamente trazados. Llegué temprano, con las manos firmes por primera vez en semanas. Fred ya estaba allí, sentado solo en una de las sillas plegables dispuestas en círculo. Levantó la vista cuando entré e intercambiamos un breve gesto de asentimiento. Para cualquiera que lo viera, parecería el tenso reconocimiento entre un padre afligido y un hijo en conflicto. En realidad, era la comunicación silenciosa entre aliados que se preparaban para la batalla. Maya entró justo a las 2 de la tarde, seguida de su hermana Carmen, a quien apenas conocía, y sorprendentemente, de mi hermano David. Él la había reunido a su propio público, gente de la que claramente esperaba que se pusiera de su lado una vez que presentara sus argumentos en mi contra. Gracias a todos por venir, comenzó Maya, con ese tono formal que utilizaba cuando quería sonar autoritaria. Sé que esto es difícil, pero tenemos que abordar algunas preocupaciones serias sobre la atención que recibió Tiffany antes de su muerte. Había preparado una presentación completa con documentos impresos y pasajes resaltados de sitios web médicos. Cuando empezó a exponer sus argumentos en mi contra, tuve que admitir que su minuciosidad era impresionante. Había tergiversado cada decisión médica, cada elección económica, cada momento de duda o agotamiento durante la enfermedad de Tiffany para convertirlos en pruebas de negligencia. Vicente siempre optó por tratamientos más baratos en lugar de otros más eficaces, dijo, consultando sus notas. Se negó a participar en ensayos clínicos que podrían haber prolongado la vida de Tiffany y rechazó buscar segundas opiniones que podrían haber cambiado su pronóstico. David se movió incómodo en su silla. Maya, esas son acusaciones muy graves. No son acusaciones, David, son hechos. Tengo documentación de cada decisión que tomó Vicente, y en un caso tras otro, priorizó ahorrar dinero antes que salvar la vida de su esposa. Observé a Fred durante esta actuación, fijándome en lo cuidadosamente que mantenía su expresión neutra. A los ojos de Maya, parecía estar escuchando pensativo,
tal vez incluso asintiendo ligeramente ante sus argumentos más contundentes. Estaba tan concentrada en construir su caso que no se daba cuenta de que la trampa se cerraba a su alrededor. Lo más preocupante, continuó Maya, son las circunstancias que rodean la muerte de Tiffany. Vicente estuvo a solas con ella durante casi 30 minutos antes de llamar a las enfermeras. 30 minutos durante los cuales podría haberle prestado auxilio, pedido ayuda o intentado reanimarla. Carmen dio un grito ahogado. ¿30 minutos? Vicente, ¿es eso cierto? No, dije en voz baja, no es cierto. Los ojos de Maya brillaron con triunfo. Los registros del hospital muestran un intervalo de 30 minutos entre el momento en que los signos vitales de Tiffany se estabilizaron y el momento en que se notificó al personal médico. Los registros del hospital muestran que llamé a las enfermeras inmediatamente cuando tu suegra dejó de respirar, dije con voz firme. El lapso de 30 minutos al que se refiere Maya fue después de que las enfermeras confirmaran su muerte, cuando me dieron un momento a solas con ella para despedirme. Fred intervino por primera vez, con voz cuidadosamente neutra. Maya, ¿de dónde has sacado exactamente la información sobre los registros hospitalarios? Son documentos médicos privados. Ella se volvió hacia él con una sonrisa segura. Los obtuve por los canales adecuados, Fred. Como familiares, tenemos derecho a saber qué pasó. ¿Qué canales adecuados?, insistió Fred. Presenté una solicitud a través de la Oficina de Defensa del Paciente. Se mostraron muy serviciales una vez que les expliqué mis preocupaciones sobre una posible negligencia. Observé cómo Fred apretaba la mandíbula de forma casi imperceptible. Maya acababa de admitir que había obtenido historiales médicos privados mediante engaño, algo que podría ser tanto ilegal como motivo para desestimar cualquier demanda que pudiera presentar. Pero no había terminado. La cuestión es que tenemos pruebas de un patrón de negligencia que, en última instancia, condujo a la muerte evitable de Tiffany, y creo que es hora de que Vicente rinda cuentas. David miró alternativamente a Maya y a mí, con evidente confusión en el rostro. Maya, ¿qué es exactamente lo que estás diciendo que debe hacerse? Estoy diciendo que Vicente debería afrontar consecuencias legales por su negligencia. He consultado con un abogado que cree que tenemos motivos para presentar una demanda por homicidio culposo. Las palabras flotaban en el aire como humo. Carmen se quedó boquiabierta. David miró a Maya como si nunca la hubiera visto antes. ¿Quieres demandar a Vicente por matar a su propia esposa? La voz de David era apenas un susurro. Quiero justicia para Tiffany. Alguien tiene que hablar por ella, ya que ella ya no puede hacerlo. Fue entonces cuando Fred se levantó, y vi algo en su expresión que me recordó tanto a Tiffany que se me cortó la respiración. Era la mirada que ponía cuando alguien la había llevado demasiado lejos, cuando su paciencia había llegado por fin al límite. Maya, tengo que preguntarte algo. Ella se volvió hacia él con evidente alivio, esperando claramente que él respaldara su postura. Por supuesto, cariño. ¿Cuánto dinero esperas obtener de esta demanda? La pregunta pareció pillarla desprevenida. No lo hago por dinero, Fred. Lo hago por justicia. Pero si ganaras una demanda por homicidio culposo contra mi padre, ¿cuánto dinero esperarías recibir? Maya entrecerró ligeramente los ojos, pero respondió. El abogado estima que entre 200,000 y más de $1,000,000, dependiendo de varios factores. ¿Y quién recibiría ese dinero? Bueno, como familiares directos de Tiffany que se vieron afectados por la pérdida, seríamos los principales beneficiarios. Fred asintió pensativo. Así que, potencialmente, podrían recibir hasta $1,000,000 si logran demostrar que mi padre fue negligente en el cuidado de mi madre. Sí, pero no es por eso por lo que estoy aquí, Maya. ¿Cuándo se puso en contacto por primera vez con el abogado Harrison? La pregunta fue formulada con tanta naturalidad que Maya respondió antes de darse cuenta de la trampa. Hace unas 6 semanas, cuando empecé a investigar las opciones legales para... Se detuvo a mitad de la frase, y su rostro palideció al darse cuenta de lo que acababa de admitir. La voz de Fred se mantuvo tranquila, pero había acero en ella. Hace 6 semanas. Eso habría sido 2 semanas antes de que muriera mamá. El salón de actos quedó en silencio sepulcral. Carmen y David miraban a Maya con horror creciente. Incluso yo me sentí conmocionado a pesar de saber lo que Fred había descubierto. Contactaste con un abogado para demandar a mi padre por homicidio culposo 2 semanas antes incluso de que mi madre muriera. La compostura de Maya se resquebrajó. Eso no es... Solo estaba explorando opciones por si acaso. ¿Por si acaso qué, Maya?
por si acaso mamá moría y veías una oportunidad de sacar dinero de ello. Fred, no lo entiendes. Intentaba proteger nuestros intereses. ¿Nuestros intereses? La voz de Fred se elevó ligeramente. ¿O tus intereses? Maya miró a su alrededor, dándose cuenta claramente de que su presentación, cuidadosamente planeada, le había salido por la culata de forma espectacular. Carmen la miraba con repugnancia. David negaba con la cabeza incrédulo. Fred, estás malinterpretando la situación, dijo Maya, con un tono de voz que denotaba desesperación. Te he estado protegiendo a ti, protegiéndonos a nosotros. Tu padre tiene dinero que, por derecho, debería ser nuestro. El seguro de vida de Tiffany, la casa, sus ahorros. Nos merecemos una compensación por lo que hemos tenido que pasar. Y ahí estaba, la verdad, por fin, dicha en voz alta. Maya no buscaba justicia para Tiffany, buscaba sacar provecho de su muerte. Fred sacó su teléfono. Maya, quiero que les cuentes a todos los que están aquí exactamente lo que me dijiste anoche sobre mi padre. ¿De qué estás hablando? Diles lo que dijiste sobre asegurarte de que acabe arruinado y destrozado. Los ojos de Maya se abrieron de par en par, llenos de pánico. Fred, yo nunca dije, cuéntales tu plan para manipular el testimonio de los testigos. Cuéntales cómo has estado construyendo un caso falso durante meses. Fred, para, estás siendo ridículo. Pero Fred ya estaba tocando la pantalla de su teléfono. La voz de Maya llenó el salón de actos, clara e inconfundible. El viejo no sabrá que le ha golpeado. Para cuando hayamos terminado, estará tan destrozado que entregará todo solo para que esto termine. La grabación continuó, captando el frío cálculo de Maya, sus comentarios despectivos sobre la debilidad de Fred, su absoluta certeza de que podía manipular la situación en su beneficio. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Maya se quedó paralizada, con el rostro pasando por la conmoción, la ira y, finalmente, la furia descarnada. Me has grabado. Me has estado espiando. He estado documentando tu fraude, dijo Fred en voz baja. Cada mentira que has dicho, cada acusación falsa que has hecho, cada paso ilegal que has dado para construir tu caso contra mi padre. La máscara de Maya finalmente se desmoronó por completo, dejando al descubierto a la persona que siempre había sido en el fondo. Eres un patético idiota. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Tengo pruebas, tengo testigos, tengo un abogado que cree en mi caso. Tú tienes mentiras, dijo Fred, y ahora todo el mundo lo sabe. Maya dirigió su furia hacia mí. Esto no ha terminado, Vicente. Te destruiré de una forma u otra. Me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de monstruo eres en realidad. No, dijo Fred con firmeza. No lo harás. Sacó otro documento del bolsillo de su chaqueta. Maya, estos son los papeles del divorcio. Los presenté ayer por la mañana, y estos, sacó otro juego de papeles, son copias de todas las pruebas que he reunido sobre tu demanda fraudulenta, que voy a entregar tanto al abogado Harrison como al Colegio de Abogados del Estado. Maya se quedó mirando los papeles como si fueran a estallar en llamas. No puedes divorciarte de mí. Estamos casados. Somos un equipo. Dejamos de ser un equipo en el momento en que decidiste intentar destruir a mi padre por dinero. La sala estalló cuando Mia empezó a gritar, con su cuidadosa compostura completamente destrozada. Acusó a Fred de traicionarla, a mí de manipularlo, y a todos los presentes de conspirar contra ella. Pero sus palabras solo sirvieron para demostrar todo lo que Fred había grabado. Mientras Carmen y David se retiraban en silencio, claramente sin querer formar parte del colapso de Maya, Fred y yo nos quedamos juntos, observando cómo la mujer que había intentado destruir nuestra familia se rebelaba por completo. Finalmente, Maya dejó de gritar y miró a su alrededor con ojos desorbitados. Cuando se dio cuenta de que nadie iba a apoyarla, de que nadie iba a creer sus mentiras, reunió lo que le quedaba de dignidad y se dirigió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», dijo, con la voz temblando de rabia. «Encontraré otra forma. Os haré pagar a los dos por esto». Después de que se marchara, Fred y yo nos sentamos en el salón de actos vacío, rodeados de los papeles esparcidos de la fallida presentación de Maya. «¿De verdad se ha acabado?», pregunté. Fred asintió. Su demanda se basaba en fraude y acceso ilegal a historiales médicos. Harrison la dejará de representar en cuanto vea las pruebas, y sin un abogado no tiene forma de emprender acciones legales. Miré a mi hijo, este hombre que había sacrificado su matrimonio para protegerme. Fred, siento que hayas tenido que pasar por esto.
siento que hayas perdido a Maya. Él negó con la cabeza. Papá, no he perdido a Maya. En realidad nunca la tuve. Creo que, en el fondo, sabía de lo que era capaz. Simplemente no quería creerlo. Mientras salíamos juntos del salón de actos, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Tiffany. Paz. La guerra de Maya contra nuestra familia había terminado, y Fred y yo la habíamos ganado juntos. 3 meses después del enfrentamiento en el salón de actos, estaba sentada en el despacho del abogado Harrison en lo que esperaba que fuera la última vez. Las paredes revestidas de caoba que antes me habían intimidado, ahora me parecían meramente pretenciosas, y el propio Harrison parecía mucho menos formidable de lo que había sido durante nuestro primer encuentro. Señor Holloway, Dijo, cerrando la gruesa carpeta que contenía los restos del caso fraudulento de Maya. Quiero disculparme personalmente por cualquier angustia que mi bufete le haya podido causar. La señora Maya Holloway presentó lo que parecían ser preocupaciones legítimas, pero las pruebas que su hijo proporcionó demuestran claramente que sus acusaciones eran inventadas. Fred estaba sentado a mi lado. Sus papeles del divorcio se habían formalizado justo la semana anterior. Había perdido 9 kilogramos durante toda aquella odisea. La tensión de mantener su doble vida le había pasado factura de forma visible. Pero parecía más en paz de lo que lo había visto desde la muerte de Tiffany. ¿Qué va a pasar ahora con Maya?, pregunté. La expresión de Harrison se volvió severa. La señora Holloway se enfrenta a posibles cargos penales por acceso fraudulento a historiales médicos e intento de fraude al seguro. El Colegio de Abogados del Estado también está investigando si sus acciones constituyen conspiración criminal. Mi bufete, por supuesto, la ha dado de baja como clienta y ha denunciado su conducta a las autoridades competentes. No sentí ninguna satisfacción por la caída de Maya, solo alivio porque la pesadilla había terminado por fin y las acusaciones de homicidio culposo habían sido desestimadas por completo. Las pruebas que reunió su hijo dejan claro que usted proporcionó unos cuidados excepcionales a su esposa en circunstancias extremadamente difíciles. Ninguna persona razonable podría considerar sus acciones como negligentes. Al salir de la oficina de Harrison, Fred y yo caminamos lentamente hacia nuestros coches. El aire de principios de primavera era fresco y limpio, y traía consigo el aroma del renacer de los árboles que bordeaban las calles del centro. Era el tipo de día que le habría encantado a Tiffany, perfecto para trabajar en su jardín de rosas. «Papá, hay algo que quiero enseñarte», dijo Fred. «¿Tienes tiempo para pasar por casa?» lo seguí hasta la casa que una vez había compartido con Maya, fijándome en que su coche ya no estaba en la entrada. La casa parecía diferente de alguna manera, más luminosa, como si se hubiera disipado una sombra. Dentro, Fred me llevó a lo que había sido su despacho. La habitación se había transformado por completo. Donde antes dominaba el espacio la estación de trabajo de facturación médica de Maya, Fred había montado algo totalmente diferente. «Llevo trabajando en esto desde que se formalizó el divorcio», dijo, señalando una vitrina de madera de precioso diseño colgada en la pared. Dentro había fotos de Tiffany a lo largo de su vida. Como joven novia el día de nuestra boda, sosteniendo al pequeño Fred en el hospital, riendo en una de sus fiestas de cumpleaños de la infancia, cuidando sus rosas en nuestro jardín trasero, y por último, una foto de nuestra cena de 40º aniversario, aún hermosa, a pesar de los primeros signos de su enfermedad. «Fred, esto es increíble. Hay más», dijo abriendo un álbum encuadernado en cuero que había sobre el escritorio. «He estado revisando todas las cosas de mamá, organizando sus fotos, sus cartas, sus recetas. Pensé que quizá podríamos preparar un homenaje digno para ella, algo que mostrara quién era realmente». Abrí el álbum con manos temblorosas. En la primera página había una carta que Tiffany le había escrito a Fred por su 16º cumpleaños, con su elegante letra fluida sobre papel de carta color crema. Leí sus palabras sobre la importancia de la integridad, la amabilidad y defender lo que era correcto, incluso cuando resultaba difícil. «Te crió bien, Fred, mejor de lo que yo podría haber imaginado». Él sonrió, pero sus ojos estaban tristes. «Ojalá me hubiera enfrentado a Maya antes. Debería haberte protegido desde el principio. Tú me protegiste de la forma que más importaba». Durante las semanas siguientes, Fred y yo comenzamos el lento proceso de reconstruir nuestra relación y sanar del trauma que Maya había infligido a nuestra familia. Pasamos horas revisando las pertenencias de Tiffany, compartiendo recuerdos y trabajando juntos para cuidar el jardín de rosas que tanto le había gustado.
Los rumores y las especulaciones que habían seguido a las acusaciones de Maya se desvanecieron poco a poco a medida que la verdad de su engaño se difundía por nuestra comunidad. Margaret llamó para disculparse por haber dudado de mí. David vino a visitarnos para expresar su vergüenza por haberse dejado engañar por la actuación de Mia. Incluso algunas de las personas que habían difundido chismes tras el funeral se pusieron en contacto para pedir perdón. Pero la conversación más significativa la mantuve con el pastor Williams de la Iglesia Metodista de San Marcos. Se pasó por casa un jueves por la tarde con un pequeño rosal en maceta. «Vicente, quería traerte esto», dijo tendiéndome la planta. «Es una variedad llamada Paz Eterna. Pensé que podría ser apropiada para el jardín de Tiffany». Caminamos juntos hacia el patio trasero, donde Fred y yo habíamos pasado la tarde preparando la tierra para las nuevas plantaciones. Las rosas ya existentes mostraban sus primeros capullos de primavera, prometiendo otra temporada de la belleza que Tiffany se había esforzado tanto en crear. «Pastor, necesito preguntarle algo», le dije mientras nos arrodillábamos para plantar la nueva rosa. «¿Cómo perdono a alguien que intentó destruir todo lo que mi esposa y yo construimos juntos?» El pastor Williams se quedó en silencio un momento, con las manos delicadas sobre las frágiles raíces de la planta. «Vicente, el perdón no consiste en excusar lo que alguien te hizo. Se trata de liberarte de la carga de llevar su veneno en tu corazón. No sé si podré hacerlo. No tienes que hacerlo hoy ni mañana. El perdón es un proceso, no un destino». Pero aferrarte al rencor solo te hará daño a ti, no a Maya. A medida que la primavera daba paso al verano, me encontré pasando más tiempo con Fred del que había pasado desde que era niño. Trabajamos juntos en el jardín de Tiffany, pintamos la casa y empezamos a hacer escapadas de fin de semana a lugares que Tiffany siempre había querido visitar, pero para los que nunca habíamos encontrado tiempo durante su enfermedad. Una cálida mañana de sábado de julio, estábamos sentados en el porche trasero tomando café, cuando Fred sacó a colación algo que le preocupaba. «Papá, he estado pensando en lo que mamá querría que hiciéramos con el dinero del seguro de vida». Los $100,000 habían permanecido intactos en una cuenta separada desde la muerte de Tiffany. No me había atrevido a utilizarlos, y las acusaciones de Maya me habían hecho temer tocar cualquier cosa que pudiera interpretarse como sacar provecho de la muerte de mi esposa. «¿Qué crees que querría ella?» Fred sacó una carpeta que llevaba consigo. «Encontré esto en el cajón del escritorio de mamá. Es una lista que hizo de las organizaciones benéficas a las que quería apoyar si alguna vez tenía los medios para hacerlo». La lista estaba escrita con la cuidada letra de Tiffany. Organizaciones de investigación del cáncer, grupos de apoyo a pacientes, un fondo para familias que no podían permitirse tratamientos experimentales. Al final de la lista, en lo que parecía una adición posterior, había escrito: «Ayudar a otras familias a evitar el dolor que hemos soportado». Quería ayudar a la gente, papá. Incluso mientras estaba muriendo, pensaba en cómo ayudar a los demás. Esa tarde, iniciamos el proceso para crear la Fundación Tiffany Holloway para el apoyo a pacientes con cáncer. Proporcionaría ayuda económica a las familias que se enfrentaran a costosas decisiones sobre tratamientos, exactamente el tipo de ayuda que Maya había afirmado falsamente que deberíamos haber recibido. 6 meses después de la muerte de Tiffany, en lo que habría sido su 64º cumpleaños, Fred y yo celebramos una pequeña ceremonia en su memoria en la iglesia. Invitamos a las personas que realmente la habían conocido y querido, no a la multitud que se había reunido en su funeral para presenciar la actuación de Maya. Margaret habló de la amabilidad de Tiffany con los recién llegados al barrio. David compartió recuerdos de las vacaciones familiares en las que Tiffany se había esforzado por hacer que todos se sintieran bienvenidos. La señora Patterson leyó un poema que Tiffany había escrito sobre encontrar la alegría en los momentos sencillos. Cuando me tocó hablar, me subí al estrado y miré los rostros de las personas que habían querido a mi esposa, y sentí su presencia conmigo de una forma que no había sentido desde el día en que murió. Tiffany creía que las familias se construían sobre el amor, el respeto y la verdad. Dije que ella le había enseñado a nuestro hijo que la integridad no consistía solo en hacer lo correcto cuando era fácil, sino en defender lo que era correcto, incluso cuando te costara todo. Miré directamente a Fred, viendo la fuerza de Tiffany en su mirada firme. Ella estaría orgullosa del hombre en el que se ha convertido Fred. Estaría orgullosa de que, ante la disyuntiva entre la lealtad a su matrimonio y la lealtad a la verdad, él eligiera la verdad.
de que, cuando se vio obligado a elegir entre su comodidad personal y proteger a su familia, eligiera a la familia. Tras la ceremonia, mientras la gente compartía historias y risas en el salón social, donde Mia había intentado destruir nuestra familia, me di cuenta de que habíamos ganado algo más que la batalla contra sus falsas acusaciones. Habíamos recuperado la memoria de Tiffany del intento de mamá de convertirla en un arma. Habíamos demostrado que el amor y la integridad eran más fuertes que la codicia y la manipulación. Más tarde esa noche, Fred y yo nos sentamos en el jardín de Tiffany, rodeados de las rosas que ella había plantado y de las nuevas variedades que habíamos añadido en su honor. El aire se llenó de su dulce fragancia, y la última luz del día pintó el cielo en tonos rosados y dorados. «Papá, ¿crees que mamá perdonaría a Maya?» Consideré la pregunta con detenimiento. Creo que tu madre perdonaría a Maya por el bien de Maya, no por el nuestro. Pero también creo que nunca habría permitido que Maya llevara a cabo sus planes. Fred asintió. La echo de menos todos los días. Yo también, hijo. Yo también. A medida que caía la noche y aparecían las primeras estrellas en el cielo, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Tiffany. Paz absoluta. Los intentos de Maya por destruirnos habían fracasado. La comunidad que por un momento había dudado de mí se había unido en torno a la verdad. Y lo más importante, Fred y yo habíamos salido de la prueba con una relación más fuerte que nunca. Las rosas de Tiffany volverían a florecer la próxima primavera y la siguiente, y durante muchos años más. Su fundación ayudaría a otras familias que se enfrentaran a las mismas decisiones imposibles a las que nos habíamos enfrentado nosotros. Su hijo seguiría viviendo según los valores que ella le había enseñado, criando algún día a sus propios hijos para que valoraran la verdad y la integridad por encima del beneficio personal. Y yo dedicaría los años que me quedaran a cuidar el jardín que ella había plantado, tanto en nuestro patio trasero como en los corazones de todos los que la habían conocido. Maya había intentado convertir la muerte de Tiffany en un arma contra nuestra familia. En cambio, solo había demostrado lo fuerte que podía ser el amor entre un marido, una mujer y un hijo cuando se construía sobre los cimientos que Tiffany había creado. El honor, la verdad y la fuerza silenciosa que proviene de hacer lo correcto, sin importar el punto.